equivalente, no habría polaridad en la molécula. Sin embargo, el cloro es mucho más electronegativo que el carbono, y entonces toda la nube electrónica se desplaza hacia donde está el cloro. Es decir, hay mayor densidad electrónica cerca del cloro que en el resto de la molécula. Por ende, esta molécula tiene una polaridad bastante grande. A medida que vamos cambiando hidrógenos por cloro, lo que vemos es que la polaridad puede llegar a modificarse también. Fíjense que en este caso tenemos 3 enlaces equivalentes, carbono-cloro en principio, y un enlace diferente. Esta molécula también tiene alguna polaridad, pero su polaridad es inferior. ¿Por qué? Porque casi toda la molécula, ahora hay una zona muy chiquitita de baja densidad electrónica, y casi toda la molécula con una densidad electrónica distribuida entre los enlaces muy similar entre sí. Y en el caso del tetracloruro de carbono, donde todos los enlaces son equivalentes entre sí, por supuesto, y como están distribuidos sobre los vértices de un tetraedro, las cargas se anulan. Pueden ver esto como una especie de cinchada, ¿sí? Imagínense ustedes en un extremo de una cuerda y a otro compañero del mismo tamaño de ustedes y misma fuerza del otro lado. Si tiran con la misma fuerza, esa cuerda no se va a mover, o el centro de esa cuerda no se va a mover. Si ahora ponen un compañero con mucho más fuerza, esa cuerda va a tender a moverse hacia el compañero con más fuerza. Y si ponen a alguien con menos fuerza, la cuerda va a tender a moverse hacia ustedes. Pueden imaginar qué es lo que pasaría en el caso de una distribución plana trigonal, es decir, con 3 personas a 60 grados que tiran desde el centro, y lo mismo con un tetraedro, aunque con un tetraedro se hace un poco más difícil por la distribución espacial de esas cargas. No es una figura que uno tenga tan presente todo el tiempo. Pero fíjense que en este caso todas las zonas de elevada densidad electrónica tenían un átomo enlazando al átomo central. ¿Qué pasa entonces cuando no hay un elemento enlazando al átomo central? Bueno, de vuelta, la molécula también puede tener un momento dipolar no nulo, distinto de cero, y acá tienen los ejemplos de el amoníaco, el trifluoruro de nitrógeno y el agua. Fíjense cómo, en este caso, todos los enlaces, por eso la suma vectorial, se dirigen hacia el nitrógeno desde los hidrógenos, y desde el nitrógeno se dirige hacia arriba por el efecto del par libre. Pero en el caso del fluoruro de nitrógeno, donde el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, el momento dipolar resultante es bastante menor que en el caso del amoníaco. ¿Por qué? Porque los flúor lo que hacen es atraer parte de la nube electrónica que queda libre sobre el nitrógeno. Ahora bien, hasta acá la teoría de enlaces de valencia junto con Trepev y construyendo sobre el modelo de Lewis permitían explicar muy bien no solo las propiedades moleculares, la geometría molecular, sino una propiedad molecular como es la polaridad bastante importante a la hora de trabajar en la mesada, digamos, ¿no? A la hora de trabajar con solventes, con solutos y demás. Pero no pudieron nunca explicar una propiedad ya mucho más sutil, como es el magnetismo molecular. ¿Sí? Las moléculas pueden tener un magnetismo molecular característico, pueden ser atraídas o repelidas por un imán, de manera tal que el paramagnetismo es aquella propiedad por la cual una sustancia colocada bajo un campo magnético es atraída por el imán con una fuerza proporcional a la fuerza del campo, y el diamagnetismo es básicamente cierta indiferencia por la presencia de un campo magnético, pero donde son repelidas levemente, es decir, la intensidad del diamagnetismo no es muy alta, pero si hay algún desplazamiento por culpa de la presencia de un campo magnético, es por culpa de su repulsión. Como decíamos, estos modelos no permitían explicar, por ejemplo, el paramagnetismo de la molécula de oxígeno, algo muy conocido, y además daban cuenta de forma muy aproximada y artificiosa de los estados electrónicos en la molécula. Fíjense que todas estas teorías son como, se ven un poco como parche del parche del parche, de alguna manera. Si bien funcionaba muy bien, la belleza es una característica importante a la hora de proponer una teoría, a la hora de proponer un modelo, y este modelo no era demasiado bello, digamos. No era lo suficientemente simple para ser considerado bello. Esto no es algo que se me ocurra a mí, no es una apreciación subjetiva,
sino que es algo constante dentro de toda la evolución de la ciencia. ¿Y qué apareció para reemplazar entonces esta teoría? Bueno, apareció una teoría bastante mejor, bastante más englobadora, que toma muchos conceptos de las anteriores, pero que no es equivalente. Básicamente, esta teoría se llama teoría de orbitales moleculares, y propone que los electrones de una molécula se distribuyen en orbitales moleculares propios de la molécula, que se forman por combinación lineal de las funciones de onda de los orbitales de los átomos que la componen. De esta manera, la función de onda de la molécula de hidrógeno quedaría conformada por la combinación lineal de la función de onda de uno de esos átomos de hidrógeno, por algún factor, y la función de onda del otro átomo de hidrógeno por algún otro factor. Entonces la probabilidad de encontrar al electrón va a quedar dada por esta función que está acá, ¿no? Básicamente es elevar esta función al cuadrado. Y el cuadrado de la función de onda, digamos, habíamos dicho que el cuadrado de la función de onda era la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. Si hacemos el cuadrado de esta función que es escrita como está acá, lo que nos da es esta solución, donde c al cuadrado es la probabilidad de que el electrón se encuentre en las inmediaciones del átomo A, cb al cuadrado, la probabilidad de que se encuentre en las inmediaciones del átomo B, y C por A, este término que está acá, es la probabilidad de que los electrones se encuentren en el átomo, en la zona internuclear. El asunto es que esta función de densidad de probabilidad tiene dos soluciones en realidad, no solamente esta. La solución resta también es solución de esta ecuación. Y es por eso que se habla de combinación de interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia constructiva entre dos funciones de onda va a llevar a la formación de un orbital enlazante, y la interferencia destructiva va a llevar a la formación de un orbital antienlazante. De manera tal que el orbital enlazante es llamado de esa forma porque posee menor energía que los orbitales atómicos a partir de los cuales se forma, y el orbital antienlazante tiene mayor energía que los dos orbitales atómicos a partir de los cuales se forma. De esta manera, cuanto mayor cantidad de orbitales enlazantes haya ocupados en una molécula, mayor va a ser su orden de enlace, y cuanto mayor sea la cantidad de orbitales antienlazantes en una molécula ocupados, menor va a ser su orden de enlace. En el caso del átomo de hidrógeno, por supuesto, los orbitales, como el orbital enlazante es un orbital sigma, ¿sí? El orbital antienlazante también va a ser designado con la letra sigma porque el antienlace se visualiza con un nodo en la zona internuclear, sobre el eje internuclear. Entonces, esta nueva teoría permitió generar, al igual que la Aufbau, la regla de construcción de orbitales atómicos, tiene también una serie de reglas para poder armar los orbitales moleculares que le corresponden. Y estas reglas son las siguientes. La primera de esas reglas es que n orbitales atómicos que se combinan forman n orbitales moleculares, que pueden ser enlazantes si aportan el enlace, antienlazantes si restan al enlace, o no enlazantes si no aportan ni restan. Entonces, en el ejemplo anterior, vemos que teníamos dos orbitales 1s de cada uno de los hidrógenos, o sea, en total 2 orbitales atómicos, y se formaban 2 orbitales moleculares. Chequeen siempre eso, porque si ustedes están armando un diagrama de orbitales moleculares y esa cuenta no cierra, es que algo están haciendo mal. Ahora bien, los orbitales pueden ser no enlazantes, y básicamente un orbital no enlazante que pertenece a una molécula es ni más ni menos que un orbital, es equivalente, igual a un orbital atómico nativo de uno de los dos átomos que lo conforman. Van a aparecer posiblemente ejemplos de orbitales no enlazantes en el caso de los complejos de transición. Los orbitales D suelen no hacer buen enlace con los ligandos, con los átomos